Relájese, respire hondo y deje que las voces antiguas de la tierra colombiana lo envuelvan. En cada río, en cada montaña y selva, aún resuenan los pasos de los dioses, los suspiros de las criaturas y los ecos de las leyendas que dieron forma al alma de este país. Hoy le invito a acompañarme en un viaje por esos mitos que aún viven entre el oro, el agua y la niebla. Si le gustan las historias que guardan misterios y sabiduría, no olvide dar me gusta a este video y suscribirse al canal. Comencemos nuestra travesía. Bachué y el nacimiento del pueblo muisca. En el corazón de la sabana de Cundinamarca, entre la neblina suave que cubre las montañas al amanecer, se encuentra la laguna de Iguaque. Allí, según cuentan los abuelos muiscas, nació la madre de la humanidad, Bachué. No era una diosa distante ni un espíritu inalcanzable. Era una mujer de carne, agua y luz, salida de las profundidades sagradas del lago con un niño en brazos. Su piel brillaba como la superficie del agua al sol, y su mirada, dicen, contenía la sabiduría del principio del tiempo. Durante días, caminó entre los valles aún vírgenes, buscando un lugar donde el niño pudiera crecer. A cada paso, la tierra reverdecía, los ríos encontraban cauce y los animales se acercaban sin miedo. Los muiscas creían que el primer amanecer sobre la sabana fue testigo de esa caminata. Bachué y su hijo, cubiertos solo por hojas y esperanza, sembraban la vida. El niño creció rápido, como si el tiempo quisiera apresurar la historia del hombre. Cuando alcanzó la edad adulta, Bachué lo tomó por esposo y juntos poblaron el mundo. De su unión nacieron los primeros clanes, los antepasados de las tribus que más tarde levantarían templos y altares al sol y a la luna. Pero esta historia no habla solo de un origen biológico, sino espiritual. Bachué simbolizaba la conexión entre los humanos y la naturaleza. Ella enseñó el respeto por el agua, el fuego y los frutos de la tierra. Enseñó que cada elemento tenía alma y que la armonía no era un lujo, sino una necesidad para sobrevivir. En los relatos transmitidos alrededor del fuego, su voz aún se escucha en el murmullo del viento, una advertencia para quienes rompen el equilibrio. Los ancianos muiscas decían que Bachué no envejeció. Cuando sintió que su tarea estaba cumplida, reunió a su pueblo junto a la laguna y les habló del ciclo eterno. Les explicó que la vida no termina, solo se transforma, como el agua que se evapora y vuelve en lluvia. Entonces, tomó la mano de su compañero, que ya era viejo como ella, y regresó al lago, de donde había salido. Se sumergieron lentamente mientras las aguas se cerraban sobre sus cabezas, y en su lugar emergieron dos grandes serpientes que desaparecieron entre las profundidades. Desde entonces, las serpientes se convirtieron en símbolo sagrado para los muiscas, la representación de la vida que muere para renacer. En las noches de luna llena, los pescadores aseguran ver ondulaciones extrañas sobre la superficie tranquila del lago. Dicen que son las huellas de Bachué y su esposo, guardianes del equilibrio natural, vigilando que los hombres no olviden sus enseñanzas. Los campesinos de los alrededores, cuando riegan sus cultivos, pronuncian todavía una breve oración en voz baja, una mezcla de plegaria y gratitud. Madre del agua, madre de todos, que no nos falte tu bendición. Bachué no solo fue madre, sino también maestra. Ella instauró el orden moral del pueblo muisca, un conjunto de principios que guiaban la vida diaria, la verdad, la justicia y la reciprocidad. En su enseñanza, mentir era romper la armonía, robar era herir a la comunidad, y deshonrar la palabra era despojarse del alma. A través de esos valores, los muiscas construyeron una sociedad organizada dedicada a la agricultura, la astronomía y la orfebrería. El oro tan abundante en sus rituales no tenía valor material sino espiritual. Era el sudor del sol, una ofrenda que le devolvían a los dioses para agradecer la vida. El mito de Bachué también guarda un tono melancólico. En su despedida, dejó la promesa de regresar cuando el hombre olvidara las leyes del equilibrio. Esa profecía, repetida durante generaciones,
sigue viva en la memoria de quienes sienten que la naturaleza habla con signos, una sequía, un temblor, un desbordamiento. Son, dicen algunos, sus advertencias. Cuando los cerros se cubren de neblina espesa, los más viejos afirman que la madre está inquieta, que su sueño se agita bajo las aguas. Las lagunas muiscas, como Iguaque o Guatavita, fueron templos naturales donde se mantenía viva su presencia. Allí se realizaban ofrendas, flores, frutos, figuras de oro y cerámica que simbolizaban la unión del hombre con la divinidad femenina. Los sacerdotes, llamados chiqui, dirigían los rituales al amanecer, cuando los rayos del sol tocaban el agua. Creían que en ese instante el mundo visible y el invisible se comunicaban. En el brillo del agua, el rostro de Bachué se reflejaba fugazmente. A lo largo de los siglos, la figura de Bachué sobrevivió a la conquista, a las imposiciones de otras creencias y al olvido. En los pueblos andinos aún se le recuerda con respeto. Algunas mujeres la invocan durante el parto, otras al sembrar. Su nombre, que en su lengua chibcha significa mujer buena o madre del pueblo, se pronuncia con ternura y reverencia. Incluso entre los poetas y cronistas coloniales, su historia fue reconocida como uno de los relatos más antiguos y puros del continente. Bachué representa mucho más que un mito de creación. Es una filosofía ancestral que ve en la naturaleza un reflejo del alma humana. Su retorno al lago simboliza la aceptación del ciclo de la existencia, la comprensión de que la vida no se posee, se comparte. Por eso, cada vez que el agua refleja el cielo, los muiscas sabían que el mundo seguía respirando con ella. El visitante que hoy llega a la laguna de Iguaque todavía puede sentir esa presencia. El aire es frío, pero cargado de calma. El silencio parece contener un eco antiguo, y los reflejos del sol sobre el agua parecen moverse con ritmo propio. Quien se atreve a permanecer unos minutos sin hablar, escucha. No es el viento, no son los insectos. Es el susurro de una voz femenina que se confunde con el rumor del agua, recordando que el origen del hombre está en la madre, en la tierra y en el respeto que le debemos. Así comienza nuestro viaje por los mitos de Colombia, con una madre que emerge de la laguna, trayendo en sus brazos no solo la vida, sino la lección más profunda de todas. Somos hijos del agua, y a ella volveremos. El Dorado y la laguna de Guatavita, promesas de oro y sacrificio. En el altiplano cundiboyacense, rodeada por montañas que parecen dormir bajo la niebla, descansa la laguna de Guatavita. Su superficie circular, de un verde profundo, ha sido durante siglos el espejo donde se reflejan los deseos, la codicia y la fe de los hombres. Allí nació uno de los mitos más poderosos de toda América, la leyenda de El Dorado. Pero antes de convertirse en sinónimo de riqueza y obsesión, fue una ceremonia sagrada, un pacto entre el pueblo muisca y sus dioses. Los muiscas creían que cada nuevo Zipa, el gobernante de su pueblo, debía ofrecerse simbólicamente al lago para recibir la bendición divina. El día del ritual, los sacerdotes preparaban el cuerpo del nuevo líder, cubriéndolo con una fina capa de resina y polvo de oro. Al amanecer, cuando el sol nacía sobre las montañas, el Zipa subía a una balsa de madera adornada con flores, plumas y figuras de oro. Lo acompañaban los chiquí, los sabios religiosos y los nobles, todos portando ofrendas. La multitud se reunía en silencio en las orillas. Sonaban las flautas de caña y los tambores de piel, marcando el ritmo del universo. El Zipa, convertido en un cuerpo dorado bajo la luz del sol, representaba al mismo astro rey descendiendo a las aguas. En el centro del lago, mientras el canto de los sacerdotes se elevaba, el líder se sumergía lentamente. Con él caían al agua miles de piezas de oro y esmeraldas, ofrendas que simbolizaban la unión del cielo y la tierra, del poder y la humildad. Este acto no buscaba riqueza ni reconocimiento. Era una ceremonia de equilibrio, un recordatorio de que el oro no pertenecía al hombre, sino a los dioses. Para los muiscas, el oro era el sudor del sol, una substancia viva, portadora de energía y pureza. Devolverlo al agua era un gesto de gratitud, una manera de mantener el ciclo de la vida.
Cada gota que tocaba el fondo del lago reforzaba el vínculo entre los hombres y las fuerzas invisibles que sostenían el mundo. Sin embargo, cuando los conquistadores españoles llegaron al territorio muisca en el siglo XVI, vieron en esos rituales algo muy diferente. Oyeron hablar de un rey cubierto de oro y de una laguna llena de tesoros. La espiritualidad se transformó, en sus oídos, en promesa de riqueza infinita. Así comenzó la fiebre de El Dorado, un delirio que empujó a hombres a cruzar selvas, montañas y ríos en busca de una ciudad imposible. Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar y Nicolaus Federmann, 3 conquistadores movidos por la ambición, marcharon por caminos distintos hacia un mismo sueño: encontrar el reino del oro. A su paso, las comunidades indígenas fueron devastadas, los templos profanados, las lagunas violadas. En su ceguera, los europeos confundieron símbolo con tesoro, mito con mapa. Ninguno comprendió que El Dorado no era un lugar, sino un rito, no una ciudad, sino una enseñanza sobre la fugacidad de la riqueza. Aún así, las expediciones continuaron durante siglos. En 1580, un grupo de españoles intentó drenar la laguna de Guatavita abriendo una zanja por la montaña. Miles de indígenas fueron forzados a cavar durante meses bajo el sol y el barro. Cuando el agua descendió unos metros, encontraron figuras de oro, vasijas y joyas, pero la empresa fracasó. La montaña cedió, el canal se derrumbó y muchos murieron. Los pocos objetos extraídos se dispersaron entre coleccionistas y museos, pero el verdadero tesoro, el espíritu del lago, permaneció intacto. Con el paso del tiempo, la figura del hombre dorado se convirtió en leyenda universal. Los cronistas lo describían como un rey que emergía del agua resplandeciente, una visión tan poderosa que encendió la imaginación de Europa. El mito viajó por océanos y generaciones, transformándose en símbolo de lo inalcanzable. Exploradores como Welcome Raleigh en el siglo XVII partieron hacia el Amazonas convencidos de que encontrarían la ciudad dorada oculta entre montañas y ríos infinitos. Ninguno regresó con la gloria prometida, solo con historias de selvas impenetrables y pueblos desaparecidos. Pero más allá del fracaso de esos hombres, el mito sobrevivió porque contenía una verdad profunda. La codicia humana siempre busca un nuevo dorado. En cada época y cultura hay quienes confunden la luz del oro con la luz del alma. Para los muiscas, el oro era un puente hacia lo sagrado. Su brillo no representaba poder material, sino conexión. Por eso, mientras los conquistadores buscaban riquezas, los sabios indígenas lloraban la pérdida de un rito que mantenía viva la armonía entre el hombre y el universo. Hoy, cuando el visitante llega a la laguna de Guatavita, se enfrenta a un paisaje casi sobrenatural. El viento sopla frío y constante, y el agua parece inmóvil como si guardara secretos. Los guías locales cuentan la historia con voz suave, casi reverente. Algunos aseguran que en los días claros puede verse una silueta dorada reflejándose brevemente en el centro del lago. Nadie sabe si es ilusión o memoria. Tal vez el espíritu del Zipa sigue repitiendo su promesa, descendiendo en silencio para renovar el pacto con los dioses. En las noches de luna, los campesinos escuchan murmullos que emergen del agua. A veces suenan como cantos, otras como lamentos. Quien lanza una moneda o una flor al lago no busca fortuna, sino perdón. Es un gesto humilde, una manera de reconocer que lo que una vez fue sagrado, fue profanado. El mito de El Dorado no se apagó, se transformó en advertencia. Enseña que cuando el hombre pierde el respeto por lo divino y convierte la fe en ambición, se condena a buscar eternamente algo que no puede poseer. Los arqueólogos modernos han confirmado que en las lagunas sagradas muiscas se realizaban ofrendas durante más de 1000 años. Han hallado piezas de oro finamente trabajadas, pero también cerámica, tejidos y piedras talladas con símbolos del sol y la luna. Cada objeto era una historia, un pensamiento, una oración. Ninguno fue arrojado con avaricia, sino con gratitud. En ellos se refleja una visión del mundo donde la riqueza no se acumula, se comparte con el cosmos. Quizás esa sea la verdadera lección del mito.
El dorado no está escondido en la tierra ni en las profundidades de una laguna, sino en la mente de quien comprende el valor del equilibrio. Los muiscas lo sabían. Por eso su ceremonia dorada no era una búsqueda de oro, sino una entrega. La luz que cubría al Zipa no provenía del metal, sino de la fe. Cuando uno se detiene frente a la laguna al amanecer y el sol toca su superficie, el reflejo parece arder. Es fácil imaginar a aquel hombre cubierto de oro, resplandeciente sobre la balsa, mientras el pueblo lo observa con devoción. El silencio pesa, el aire vibra y el mito vuelve a la vida. En ese instante, el visitante entiende que el dorado no fue un sueño perdido, sino una verdad mal interpretada, la de un pueblo que sabía que solo quien ofrece lo que tiene sin esperar recompensa alguna, puede brillar verdaderamente. Así, el oro de los muiscas no se perdió ni se hundió del todo. Sigue allí, invisible, brillando en cada gota de agua que toca el sol sobre la laguna de Guatavita, recordándonos que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de devolver. Bochica y el salto del Tequendama. Cuando el río abrió el abismo. Antes de que los ríos conocieran sus cauces y las montañas se alzaran hasta besar las nubes, el altiplano cundiboyacense era, según los antiguos muiscas, un gran mar interior. Las aguas cubrían la sabana de Bogotá, y los hombres vivían sobre las cimas más altas, temerosos de los caprichos del cielo. En aquellos tiempos remotos, los dioses caminaban entre los mortales, y uno de ellos, Bochica, el sabio de la barba blanca, vino para enseñar el orden y la justicia a los pueblos que aún desconocían el equilibrio. Bochica no era un dios del trueno ni del fuego, sino de la palabra y la enseñanza. Llegó desde el oriente, montado en un venado blanco, con un bastón que brillaba con la luz del amanecer. Sus cabellos largos y su túnica de algodón lo hacían parecer un rayo de sol en la niebla. Donde pisaba, el suelo reverdecía, y las aguas se calmaban. Enseñó a los hombres a sembrar, a hilar, a construir casas de barro y paja, y sobre todo, a respetar los ciclos del mundo. Su voz, decían, era como el sonido del río, constante, firme, pero nunca violenta. Sin embargo, no todos compartían su armonía. Entre los espíritus del cielo, habitaba Chibchacum, el protector de los comerciantes y las lluvias. Al principio, trabajó junto a Bochica para guiar a los hombres, pero con el tiempo, su corazón se llenó de envidia. Observó cómo los pueblos veneraban al sabio, cómo pronunciaban su nombre con gratitud, y comenzó a sentir que el respeto que antes le pertenecía se desvanecía como humo. En su ira, decidió castigar a los hombres para recordarles su poder. Una noche sin luna, cuando los muiscas dormían, Chibchacún agitó sus manos y desató una tormenta interminable. Llovió durante días, luego semanas, luego lunas enteras. Los ríos se desbordaron, las montañas se desgarraron, y el gran valle se transformó en una laguna inmensa. Las aldeas desaparecieron bajo el agua. Los sobrevivientes se refugiaron en los cerros, clamando a Bochica entre el estruendo de los relámpagos. Pero el sabio no respondió de inmediato. Observaba desde las alturas cómo el hombre volvía a su fragilidad, cómo el poder del agua le recordaba su pequeñez. Cuando la desesperación alcanzó su límite, Bochica descendió. Su venado blanco caminó sobre las aguas sin hundirse. En su rostro no había cólera, sino tristeza. Alzó su bastón y señaló el borde occidental del valle. Con un solo golpe, abrió una grieta inmensa en la montaña, y por ella escaparon las aguas rugiendo con furia. Así nació el salto del Tequendama, una cascada gigantesca que aún hoy se precipita desde los cerros de Soacha hacia el abismo del Magdalena. El estruendo del agua, cuentan los ancianos, fue tan grande que el cielo se partió en dos. Los peces quedaron atrapados en las rocas, los árboles se doblaron ante la fuerza del viento, y el mundo volvió a respirar. Cuando la sabana quedó libre del diluvio, Bochica se volvió hacia los hombres y les habló por última vez. Que nunca olviden lo que el exceso destruye. Ni la soberbia de los dioses, ni la ambición de los hombres puede detener el equilibrio que sostiene la vida. Luego castigó a Chibchacum.
Le ordenó sostener sobre sus hombros el peso de la tierra para que recordara su culpa. Dicen que cuando Chipchacum se cansa y cambia de posición, la tierra tiembla y los hombres sienten su castigo en forma de temblores. El salto del Tequendama se convirtió desde entonces en el umbral entre el mundo visible y el invisible. Los muiscas acudían ahí para rendir tributo a los dioses del agua y la montaña. En los rituales, lanzaban flores, piedras talladas y pequeños objetos de oro, agradeciendo a Bochica por haber devuelto la tierra seca a sus hijos. También era un lugar de reflexión. Se decía que quien se acercara al borde del salto podía escuchar entre el rugido del agua las palabras del sabio resonando en el viento. Pero la historia de Bochica tiene otra lectura, una más profunda. Representa el equilibrio entre la sabiduría y la naturaleza. Enseña que la fuerza divina no está en dominar, sino en restaurar. En un mundo que se ahoga entre excesos, Bochica aparece como símbolo de la moderación, del poder que no destruye, sino que guía. Su barba blanca y su mirada serena se convirtieron en imagen de justicia. No por casualidad, muchos pueblos lo consideraban el mediador entre los hombres y los dioses. Con el paso del tiempo, los cronistas españoles quedaron fascinados por su figura. Algunos, como Fray Pedro Simón, lo compararon con los profetas del Viejo Mundo, incluso con Cristo, al ver en él un maestro que predicaba la bondad y la paz. Pero los muiscas sabían que Bochica no pertenecía a ninguna religión extranjera. Era parte del alma de su tierra. Su sabiduría nacía del agua, del viento y del fuego, de las montañas que guardan silencio cuando la humanidad olvida escuchar. Hoy, el salto del Tequendama sigue siendo un lugar de misterio. Las nieblas cubren constantemente su abismo, y el rugido del agua retumba como un eco del pasado. Muchos viajeros se detienen frente al precipicio y sienten una mezcla de asombro y temor. Algunos dicen que si uno permanece en silencio, puede distinguir entre el rugido de la cascada una voz antigua que repite palabras en lengua chibcha. Otros aseguran haber visto una figura luminosa sobre el borde del salto, un hombre con barba blanca montado en un venado. Los pueblos cercanos todavía narran historias de Bochica. En las noches de tormenta, cuando los relámpagos iluminan la sabana, se cree que el sabio vigila desde los cerros, cuidando que Chipchacum no repita su castigo. Y cuando un temblor sacude la tierra, los más viejos murmuran: Chipchacum ha cambiado de hombro. El mito también se ha mezclado con las leyendas modernas. Algunos afirman que las almas perdidas, aquellas que buscaron la muerte en el abismo del Tequendama, son guiadas por Bochica hacia la luz. Que el sabio, incluso siglos después, sigue abriendo caminos para que el agua, símbolo de vida y purificación, devuelva el equilibrio. La historia de Bochica es la de un maestro que no enseñó con castigos, sino con ejemplos. Su lección atraviesa los siglos. La armonía no se impone, se aprende. Los muiscas comprendieron que cada vez que el río fluye, cada vez que el trueno resuena en la montaña, la voz del sabio está presente, porque en el sonido del agua cayendo desde el Tequendama se esconde una verdad eterna, la de un Dios que transformó la destrucción en renacimiento. Y así, mientras el viajero moderno se detiene frente a la cascada, mirando cómo el agua se precipita más de 130 metros hacia el vacío, puede sentir lo mismo que sintieron los primeros hombres, que en ese rugido hay algo divino, que Bochica sigue ahí, invisible pero constante, recordando al mundo que incluso los desastres pueden ser comienzos, y que detrás de toda tormenta siempre se esconde la promesa de un nuevo amanecer. La Madremonte es una figura mitológica del folclore colombiano que representa la naturaleza y algunos de sus misterios. Es descrita como una mujer gigantesca, cubierta de musgo, hojas y raíces. Su cabello está formado por lianas húmedas, su piel parece corteza, y de su cuerpo brota el olor de la tierra mojada. Sus ojos son verdes como las aguas turbias de los ríos, y su voz, cuando decide hablar, suena como el murmullo del bosque en plena lluvia. Nadie puede mirarla sin sentir que está frente a la selva misma hecha carne. Los abuelos cuentan que la Madremonte nació del primer aguacero, cuando el cielo y la tierra se unieron en abrazo fértil.
era el espíritu del equilibrio, encargada de mantener las fronteras entre lo humano y lo natural. Mientras los hombres respetaban los ríos, los montes y los caminos, ella dormía tranquila, bajo la sombra de los árboles. Pero cuando alguien se atrevía a romper los linderos, talando en exceso, desviando el curso del agua o cazando por codicia, despertaba con furia. Su ira no era inmediata, sino lenta y paciente, como la selva que observa antes de actuar. Primero, los culpables notaban que el tiempo cambiaba sin aviso. El sol ardía más de lo normal, los ríos crecían, los caminos se desdibujaban. Luego llegaban las tormentas. El viento arrancaba los techos, el agua inundaba los campos y las cosechas desaparecían. Nadie escapaba del castigo de la Madre Monte, porque ella no castigaba al individuo, sino al desequilibrio. Una de las leyendas más antiguas cuenta que un terrateniente codicioso quiso extender sus tierras más allá del río, invadiendo los bosques que pertenecían al espíritu del monte. Ignoró las advertencias de los campesinos y derribó árboles para construir cercas. La misma noche, una tormenta se desató con una violencia nunca vista. Entre los relámpagos, los trabajadores vieron una figura inmensa avanzar desde el bosque. Era la Madre Monte con el cabello enmarañado de serpientes y hojas, los ojos ardiendo de ira. Su grito se mezcló con el trueno, y el hombre, al intentar huir, se perdió entre los pantanos. Al amanecer, no quedaba rastro de él, solo su sombrero flotando entre ramas rotas. Desde entonces, nadie osa tocar los árboles que marcan los límites del río. La Madremonte no es una criatura malvada. En los relatos más antiguos, es una madre que protege su territorio, pero también a quienes viven en armonía con él. A los campesinos humildes, a los pescadores que devuelven al río parte de lo que toman, les ofrece lluvia justa, cosechas abundantes y caminos seguros. Muchos afirman que si uno camina por la selva con respeto, puede sentir su presencia. Un silencio repentino, una brisa húmeda, una sombra que se mueve entre los helechos. Es su manera de saludar sin mostrarse. Pero quien entra al bosque con soberbia, corre otro destino. Algunos dicen que la Madremonte se aparece en forma de niebla espesa, envolviendo al intruso hasta hacerlo perder el sentido de la orientación. Lo hace caminar en círculos hasta que el miedo lo domina. Otros juran haberla visto emerger de los ríos en forma de mujer brillante, con un rostro que cambia constantemente, a veces joven y bello, otras viejo y cubierto de lodo, para confundir al viajero y llevarlo de regreso al lugar de donde no debía salir. En las noches de lluvia, los niños escuchan el rugido del trueno y se esconden bajo las mantas. Las madres les dicen: «Guarda silencio, que la Madremonte está enojada». Esa frase, más que un cuento, es una lección de respeto. La naturaleza, como la madre, da vida, pero también puede quitársela. Quien rompe el equilibrio, despierta su cólera. Algunos pueblos del Magdalena cuentan una versión distinta, que la Madremonte fue alguna vez una mujer humana, traicionada por su esposo infiel. En su dolor, huyó al monte y lloró tanto que sus lágrimas formaron ríos. Los dioses, compadecidos, la transformaron en espíritu de la selva para que no sufriera más. Desde entonces, protege los ríos de la impureza y castiga a los infieles con tormentas y fiebres. Por eso hay quienes dicen que cuando una pareja discute bajo la lluvia, la Madremonte escucha y decide si merece reconciliación o castigo. Pero más allá de las versiones, su figura encarna una idea universal. La naturaleza no pertenece al hombre. Los linderos del monte son fronteras sagradas, marcadas no por cercas, sino por respeto. En la cosmovisión campesina ella es juez y guardiana. Si el agua se contamina o el bosque se tala, es porque los hombres han olvidado su rostro. Si la lluvia cae fuera de tiempo, dicen los viejos, es que la Madremonte ha salido a recordar quién manda. Con el paso de los siglos, su imagen se mezcló con la religión y el folclore. Algunos la compararon con la Virgen de los Remedios, otros con espíritus africanos traídos por los esclavos. Pero en todas las versiones, su esencia permanece.
una figura femenina poderosa, símbolo de fertilidad y de límite. Los ecologistas modernos la ven como metáfora viva del respeto ambiental, un mito que, sin saberlo, enseñaba sostenibilidad mucho antes de que existiera la palabra. En el corazón de las selvas del Chocó y el Tolima, los ancianos aún dejan ofrendas en los mancianos, hojas de tabaco, frutas o flores. Es su forma de pedir permiso antes de entrar al monte. Porque ahí, dicen, todo tiene dueño, y el primero de ellos es la Madre Monte. Si ella acepta la visita, el bosque abre caminos invisibles. Si no, lo envuelve hasta que el hombre entienda que debe marcharse. Y así, cuando cae la tarde y el cielo se tiñe de rojo, los campesinos cierran las ventanas y observan cómo la niebla sube desde el río. Saben que no es solo vapor, es el manto de la Madre Monte recorriendo su reino. Si las luces parpadean o los perros gimen, todos guardan silencio, porque en ese instante el bosque respira, la madre camina y el mundo recuerda que sigue vivo gracias a ella. La Madre Monte no necesita templos ni altares. Su presencia está en la humedad del aire, en el murmullo de las hojas, en el trueno que retumba a lo lejos. Es la voz de la selva que nos advierte. El hombre puede olvidar las leyes de los dioses, pero jamás podrá escapar de las leyes de la tierra. Y cuando las montañas tiemblen y los ríos cambien de curso, sabremos que la Madre del Monte ha despertado otra vez, recordándonos con su furia que aún somos sus hijos. La patasola. Deseo, celos y el precio de la codicia. En las montañas y selvas del Tolima, del Usla y de Antioquia, donde el aire huele a tierra húmeda y a hojas rotas, los leñadores y cazadores saben que cuando el viento trae un lamento femenino, deben regresar a casa antes de que anochezca. Dicen que esa voz dulce, que llama por su nombre a los hombres solitarios, pertenece a la patasola, una de las criaturas más temidas del folclore colombiano. Hermosa y horrenda a la vez, mitad mujer y mitad monstruo, ella es la encarnación del deseo y del castigo, un recordatorio de que quien traiciona, abusa o desafía lo sagrado, pierde más que su camino. Los abuelos narran que en los primeros tiempos de la colonización, en una aldea perdida entre cafetales, vivía una mujer de belleza inusual. Su cabello era negro como la noche sin luna, su piel clara como el río bajo el sol, y sus ojos tenían un brillo que confundía al que los miraba demasiado tiempo. Era esposa de un hombre trabajador, pero su corazón, dicen, estaba lleno de vanidad y ambición. Coqueteaba con los peones y con los capataces, disfrutando del poder que su belleza le otorgaba. Una tarde, el esposo descubrió su infidelidad. Ciego de celos, la persiguió con un machete hasta el monte. Ella corrió entre los árboles, gritando su inocencia, aunque todos sabían que mentía. La noche cayó y la luna se escondió entre las nubes. Cuando el hombre la alcanzó, la ira lo dominó. De un tajo brutal le cortó una pierna. La sangre tiñó las hojas y el grito de la mujer fue tan fuerte que los animales huyeron aterrados. El esposo desapareció para siempre, tragado por la selva o por su propia culpa. Pero la mujer no murió. Cuentan que los espíritus del bosque, compadecidos o tal vez indignados, transformaron su cuerpo. Su herida cicatrizó con fuego y de su furia nació una nueva criatura. Su pierna ausente se convirtió en símbolo de su castigo, pero también de su poder. Desde entonces, ronda los montes en busca de hombres infieles, borrachos o arrogantes para vengarse del sufrimiento que le causaron. La patasola se presenta con el rostro de una mujer joven y deslumbrante. Aparece en los caminos solitarios, llamando suavemente a los hombres con una voz melodiosa. Susurra promesas de amor o pide ayuda fingiendo estar perdida. Su belleza es tan hipnótica que el cazador o el leñador no puede resistirse. Se acerca atraído por el encanto y entonces ella da un salto sobre su única pierna. Su cuerpo cambia ante sus ojos. Los dientes se alargan, los ojos se vuelven rojos y su rostro hermoso se deforma en una mueca de furia. De su boca brotan alaridos capaces de helar la sangre.
Algunos dicen que la patasola devora a sus víctimas, otros que simplemente las hace perderse en el bosque hasta morir de hambre o locura. Pero todos coinciden en algo: quien escucha su voz y no huye de inmediato, no regresa jamás. En los pueblos mineros, los obreros acostumbran rezar antes de internarse en la montaña y al caer la noche, encienden fogatas para mantenerla lejos. El fuego, dicen, es lo único que la detiene, porque su alma está marcada por las llamas del infierno. Su figura, sin embargo, no siempre es de horror. En las versiones más antiguas, la patasola no castiga solo por odio, sino también por justicia. Protege la selva de quienes la destruyen, cuida a los animales de los cazadores codiciosos y castiga a los hombres que engañan o maltratan a las mujeres. En esas historias, ella no es un demonio, sino una guardiana vengadora, una especie de juez que actúa cuando las leyes humanas fallan. Los campesinos del Meta cuentan que una noche, un grupo de leñadores se adentró en el monte sin pedir permiso a los espíritus. Cortaron árboles jóvenes y dejaron fuego encendido. De pronto, el aire se volvió denso y entre la niebla apareció una mujer vestida de blanco. Les pidió que apagaran las llamas, pero ellos rieron. Uno de ellos, el más atrevido, se acercó con intenciones impuras. Entonces, ella giró lentamente y mostró su pierna única, torcida y ensangrentada. De sus manos brotaron garras y su rostro se transformó en una máscara de horror. Los hombres huyeron despavoridos. Al amanecer, solo encontraron sus herramientas rotas y huellas de una sola pierna marcadas en el barro. A veces, su historia se mezcla con la de las almas en pena. En Antioquía dicen que la patasola vaga llorando por los cafetales, lamentando su traición y buscando perdón. Si un hombre solitario le muestra compasión, puede dejarlo ir. Si se burla o desafía, desaparece entre los árboles sin dejar rastro. Algunos aseguran que han escuchado su lamento justo antes de una tormenta, como si su dolor trajese consigo la furia de la naturaleza. La patasola también tiene un significado simbólico profundo. Representa los límites del deseo humano, la línea que separa la pasión de la destrucción. En las comunidades rurales su mito sirvió durante siglos como advertencia. Los hombres debían respetar la fidelidad, el trabajo y la naturaleza, o serían castigados por sus excesos. Las mujeres, por su parte, veían en ella una advertencia contra la vanidad y la infidelidad. Así, el mito actuaba como una lección moral disfrazada de terror. A lo largo del tiempo su figura se transformó. En el siglo XX, muchos escritores y músicos la rescataron como símbolo del alma femenina reprimida. La patasola ya no era solo un monstruo, sino una mujer víctima de la violencia patriarcal y del abandono. Su grito, más que de furia, era de dolor ancestral. Un eco que recorre las montañas colombianas, recordando que detrás de cada mito hay una historia humana. Hoy, todavía hay quienes afirman haberla visto. En las noches húmedas, cuando el aire se llena de luciérnagas y el canto de los grillos se apaga repentinamente, algunos juran escuchar el golpeteo rítmico de una sola pierna saltando entre la maleza. Un sonido seco, constante, que se acerca y se aleja, acompañado de una voz suave que llama por el nombre. Los perros aúllan, los hombres se santicúan y nadie mira atrás, porque la patasola no pertenece al pasado. Es la selva hablando con voz de mujer, recordando al hombre que toda pasión tiene un precio, y que la traición, sea al amor, a la tierra o a sí mismo, siempre deja una herida que nunca sana. Por eso, cuando la noche cubre los caminos y el monte respira oscuridad, los ancianos dicen en voz baja: camina con respeto, que la patasola escucha. El Moán. Hechicerías del río y el canto de las sirenas. Entre los ríos caudalosos que atraviesan el Magdalena Medio y los valles del Tolima y del Huila, vive uno de los seres más antiguos y misteriosos del folclore colombiano, el Moán. Su nombre resuena con respeto y temor entre pescadores, mineros y lavanderas, porque nadie sabe si es hombre, espíritu
o dios menor del agua. Pero todos coinciden en algo. Donde él habita, los ríos tienen voluntad propia. Las corrientes cambian sin aviso y las noches se llenan de música y misterio. El Muán es descrito de muchas formas. Algunos lo imaginan como un hombre de gran estatura, cubierto de pelo oscuro, con ojos de fuego y sonrisa traviesa. Otros aseguran que tiene el cabello largo y brillante como el oro de los ríos, que fuma tabaco en una pipa de barro y que su voz puede embrujar tanto a animales como a humanos. Vive en cuevas escondidas entre las rocas, cerca de las cascadas o en los remolinos más profundos. Desde allí, observa a los hombres que se acercan a las aguas, decidiendo si los ayuda o los castiga. En los pueblos ribereños, las historias del Muán han pasado de generación en generación. Los pescadores le temen porque es celoso de su territorio. Cuando alguien lanza redes sin pedir permiso o pesca más de lo necesario, él se encarga de darles una lección. A veces enreda las redes con algas imposibles de soltar. Otras roba los anzuelos o rompe las embarcaciones. Y si la ofensa es mayor, hace que las corrientes se agiten y los hombres caigan al agua, desapareciendo sin dejar rastro. Pero también hay quienes dicen que el Muán no es enemigo, sino guardián, que protege el equilibrio de los ríos, cuida los peces y castiga solo a quienes abusan. Las mujeres que lavan ropa en el río le dejan flores o cigarros como ofrenda. En algunos pueblos, antes de la pesca, se arroja un poco de aguardiente al agua en su honor, diciendo, para el dueño del río, para el Muán, que nos deje trabajar en paz. Sin embargo, la faceta más inquietante de este espíritu es su relación con las mujeres. Se dice que tiene una fascinación irresistible por ellas, en especial por las jóvenes hermosas que cantan o se bañan en el agua. Muchos cuentos narran cómo el Muán emerge del río con el cuerpo cubierto de algas y la piel reluciente para seducirlas con su voz grave y encantadora. Algunas desaparecen para siempre, atraídas hacia las profundidades. Otras regresan con la mirada vacía, como si hubieran visto algo imposible de contar. Una de las leyendas más antiguas cuenta la historia de Rosaura, una muchacha de cabello largo que solía lavar la ropa en el río Magdalena. Cada mañana, el agua corría tranquila y los peces saltaban cerca de ella. Pero una tarde, mientras cantaba una canción de amor, escuchó otra voz responder desde el fondo del río. Era profunda, dulce y triste. Rosaura sonrió pensando que algún joven pescador la imitaba. Los días siguientes, la voz volvió cada vez más cerca, hasta que una noche de luna llena vio una figura salir del agua. Un hombre alto, de mirada brillante y cabellos enredados con hojas. Le habló con ternura, prometiéndole tesoros y amor eterno bajo el río. Rosaura se acercó y nunca más volvió a ser vista. Dicen que en las noches de luna, el río canta con su voz. El Muán también es conocido como Poira o Moana, dependiendo de la región. En algunos relatos es un sabio antiguo que conoce todos los secretos de la naturaleza. Sabe cuándo vendrá la lluvia, dónde hay oro escondido y cómo curar las enfermedades con plantas. Los curanderos afirman que sus conocimientos provienen de él y que los sueños donde aparece el Muán son mensajes del agua. Sin embargo, advierten que no se debe pedirle nada sin estar preparado porque su poder no distingue entre bendición y castigo. Su relación con el oro es especialmente curiosa. Los buscadores de tesoros lo consideran el guardián de las vetas ocultas y de los aluviones. Cuando alguien encuentra oro en un río sin merecerlo, se dice que el Muán se aparece en forma de remolino para reclamar lo que le pertenece. Pero cuando un hombre trabaja con respeto, él puede guiarlo sutilmente. Un destello en la corriente, un brillo fugaz entre las piedras. Los mineros más viejos aseguran que en esos momentos se siente un perfume fuerte a tabaco y flores, y saben que el Muán está cerca, observando. No obstante, no todas las historias son de terror o codicia. Algunos campesinos lo veneran como símbolo de fertilidad y abundancia. En las fiestas populares del Magdalena se representan danzas donde el Muán aparece como un personaje alegre y burlón, rodeado de mujeres río o sirenas que lo acompañan en su cortejo.
Es un espíritu dual, protector y seductor, sabio y travieso, luz y sombra. En sus manos está tanto la desgracia como la bendición, dependiendo del corazón de quien se cruce con él. Su figura se mezcla a veces con la de las sirenas del Caribe y del Amazonas. Cuentan que el Moán aprendió sus encantos de ellas y que juntas custodian las aguas profundas. Cuando alguien escucha música proveniente del río, puede ser el canto de esas sirenas acompañadas por la flauta de caña del Moán. Quien no resiste el impulso de acercarse, cae bajo el hechizo. Algunos regresan convertidos en locos, otros en mudos, y algunos simplemente desaparecen, como si el agua los hubiera tragado sin dejar huella. A pesar de su aspecto salvaje, el Moán encarna un principio esencial del pensamiento indígena. La naturaleza tiene dueño y su fuerza no puede ser poseída. Es la representación del río como ser vivo, dotado de voluntad y justicia. Por eso los ancianos dicen que no se debe hablar mal del Moán ni burlarse de su nombre, pues él escucha, incluso en los lugares donde el agua ya no corre. En tiempos modernos, los mitos sobre el Moán siguen vivos. Los guías turísticos lo mencionan con respeto y los pescadores todavía le dedican el primer cigarro del día. Los niños crecen escuchando que no deben bañarse en el río de noche, no solo por los remolinos, sino porque el Moán podría estar esperándolos. Incluso algunos científicos que han explorado las cuevas del Magdalena afirman haber sentido vibraciones extrañas, como si el río tuviera un pulso propio, un latido profundo que coincide con los relatos de los ancianos. Así, el Moán continúa siendo el guardián del misterio, el espíritu que recuerda al hombre que el agua no solo limpia y da vida, sino que también puede castigar y esconder secretos eternos. Quien se detiene junto al río al atardecer, cuando la luz del sol se disuelve en oro sobre la corriente, puede sentirlo observando desde la orilla contraria, fumando en silencio, con una sonrisa que no revela si su intención es proteger o tentar. Y cuando el viento sopla entre los árboles y lleva consigo un leve olor a tabaco, los pescadores saben que es hora de recoger las redes, porque el Moán ha despertado y nadie que conozca su nombre se atreve a desafiarlo. La tunda, ecos del Pacífico y niños cambiados. En las selvas húmedas del litoral pacífico colombiano, donde el aire es espeso como el vapor de los manglares y el canto de las ranas se mezcla con el rumor del mar, habita una criatura que inspira tanto miedo como respeto: la tunda. Su nombre se pronuncia en voz baja, especialmente por las madres, que saben que basta una distracción para que sus hijos sean arrebatados por ella. La tunda es la sombra del bosque y del océano, el espíritu que castiga la desobediencia y protege, a su manera, la pureza del mundo natural. Los afrodescendientes del Chocó, Nariño y Valle del Cauca, que han transmitido sus historias de generación en generación, la describen como una mujer de apariencia cambiante. Puede adoptar el rostro de una madre, una hermana o una amiga cercana. Su voz es dulce, envolvente, y su canto tiene la cadencia del mar. Pero siempre hay un detalle que la delata. Uno de sus pies no es humano, sino una pata de molinillo, esa herramienta de madera con la que se bate el chocolate. Esa es su marca, el signo que revela su verdadera naturaleza cuando es demasiado tarde. Cuentan que la tunda vive entre los manglares, en las orillas fangosas donde la marea sube y baja con un ritmo antiguo. Durante el día se oculta entre los árboles, esperando que los niños desobedientes se alejen de sus casas o que los hombres solitarios vaguen por los senderos del monte. Cuando cae la tarde y el cielo se cubre de nubes moradas, comienza a llamar con voz familiar: «Mi niño, ven, aquí estoy», o «Amor, no te escondas». Su víctima, confundida por el sonido, se adentra en la selva, creyendo seguir a alguien querido. Una vez que logra atraparla, la tunda la alimenta con camarones hechizados, un plato que, según los ancianos, adormece la voluntad y nubla la mente. Desde ese momento, la persona tundeada pierde la razón. Los niños olvidan su nombre y dejan de hablar. Los hombres se convierten en sombras, vagando sin rumbo. A veces regresan semanas después, con la mirada perdida y el cuerpo cubierto de lodo. Dicen los viejos que ya no son los mismos, que lo que volvió no es el cuerpo original, sino un cambiazo, un doble que la tunda dejó en su lugar para engañar a los vivos.
Las madres del Pacífico aún cantan canciones de cuna que mencionan a la tunda, no para asustar, sino para proteger. Mientras mecen a sus hijos, susurran: «Duerme, niño, que la tunda está lejos. No oigas su canto, no mires su espejo». Es una advertencia envuelta en ternura. Porque en la cosmovisión afrocolombiana, la tunda no es solo un monstruo, sino también una fuerza del orden natural. Representa los límites que no deben cruzarse, la obediencia a las voces de la familia y el respeto por la selva. Muchos relatos asocian su origen con las almas de mujeres traicionadas o maltratadas. Una versión cuenta que fue una madre que perdió a su hijo en el río y que su dolor la volvió espíritu errante. Los dioses del agua la transformaron en guardiana de los niños para que nadie más sufriera lo mismo, pero el rencor la hizo cruel con los desobedientes. Otras historias dicen que la tunda fue amante de un espíritu del mar y que su naturaleza cambiante proviene de las mareas. Puede ser calma y belleza o tormenta y destrucción. En las noches sin luna, cuando la bruma cubre los árboles y las luciérnagas parecen flotar en un sueño dorado, los pescadores del Chocó aseguran escuchar su silbido. Es un sonido bajo, irregular, que imita el canto de las aves. Quien responde, queda marcado. Dicen que el viento cambia de dirección, las olas se vuelven pesadas y los animales del monte guardan silencio. Es la señal de que la tunda está cerca. Algunos curanderos sostienen que la única manera de liberar a un tundeado es llevándolo a la orilla del mar y bañándolo con agua bendita, mientras se le canta un salmo o un arrullo tradicional. Otros prefieren los métodos antiguos, preparar un sahumerio con hojas de borojó, tabaco y ají para ahuyentar su espíritu. En ambos casos, el ritual debe hacerse al amanecer, cuando el sol empieza a calentar el aire y las sombras del bosque se retiran. La tunda no actúa sola. Está acompañada, dicen, por otros seres de la selva, como el ribiel, espíritu de las aguas profundas, o el duende del manglar que protege las raíces de los árboles. Entre ellos existe un pacto. Cada uno cuida una parte del territorio. Pero la tunda es la más temida, porque su poder es el del engaño. Nadie puede vencerla con fuerza. Solo la inteligencia y la fe logran resistir su hechizo. Una de las historias más famosas cuenta que un joven pescador llamado Mateo se perdió una noche mientras seguía la voz de su madre que lo llamaba desde el río. Cuando llegó al agua, vio su silueta esperándolo, sonriendo. Pero al acercarse, notó que sus pies no dejaban huella. Recordó las palabras del curandero: «Si el pie es de molinillo, no es humano». Retrocedió lentamente sin mirarla a los ojos y comenzó a rezar. La figura gritó con furia, transformándose en sombra y desapareció en la neblina. Desde entonces, Mateo lleva un collar de dientes de tiburón, símbolo de protección contra ella. Más allá del terror que inspira, el mito de la tunda encierra una profunda sabiduría cultural. Enseña que la selva y el mar son lugares sagrados que no admiten descuido ni arrogancia. Los niños aprenden a no alejarse sin permiso. Los adultos recuerdan la importancia del hogar y de la palabra dada. En su figura se funden los temores ancestrales africanos, las creencias indígenas y los ecos del catolicismo colonial. Es en cierto modo el alma del Pacífico hecha relato. Incluso hoy en los pueblos costeros, cuando cae la noche y la lluvia golpea los techos de zinc, los viejos apagan las luces y dicen en voz baja: «No silbes, que la tunda responde». Y si un niño llora sin razón, lo acunan mientras rezan una breve oración para mantenerla lejos. Porque todos saben que ella sigue allí, entre el sonido de las olas y el susurro de los manglares, esperando que alguien olvide la advertencia. La tunda, con su pie de molinillo y su voz engañosa, no pertenece solo a las sombras del bosque. Vive en la memoria colectiva, recordando que el amor sin respeto y la curiosidad sin prudencia pueden abrir las puertas del peligro. Es la personificación del límite entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, entre la inocencia y el castigo. Y cuando el viento trae el olor a sal mezclado con tierra mojada, las madres del Pacífico aún repiten, mirando hacia el bosque: «No te alejes, niño mío, que la tunda anda suelta». Porque aunque pocos la han visto, todos saben que basta un solo canto suyo para perderse y no volver jamás. La muelona, la mordida de los vicios nocturnos. En los pueblos de los Andes colombianos, entre las brumas que cubren las montañas de Santander, Cundinamarca y Boyacá,
circula una advertencia que ha pasado de generación en generación. No salgas de noche, que la muelona anda suelta. Su nombre basta para hacer callar a los borrachos y apurar el paso de los jugadores y mujeriegos, porque la muelona no es solo una criatura de terror, sino la encarnación misma de los excesos humanos, del deseo sin control y de la culpa que persigue al que no sabe detenerse. La describen como una mujer de belleza irresistible. Su cuerpo es perfecto, su cabello largo y oscuro, cae como una cascada sobre los hombros y su voz tiene el tono dulce de quien promete amor eterno. Pero basta un instante de descuido para notar el detalle que revela su verdadera naturaleza: sus dientes, filosos, enormes, interminables, como los colmillos de una bestia. De ahí su nombre, la muelona. Esos dientes, dicen, pueden desgarrar carne y hueso en un solo mordisco. Nadie sabe con certeza de dónde proviene. Algunos cuentan que fue una mujer muy hermosa en tiempos coloniales que jugaba con los sentimientos de los hombres, haciéndolos pelear entre sí. Su vanidad y crueldad fueron tantas que un día una maldición cayó sobre ella. Se transformó en monstruo para pagar con su propio cuerpo el dolor que había causado. Desde entonces vaga por los caminos, buscando a los hombres que repiten sus pecados, los que engañan, los que abusan, los que no conocen la fidelidad. En otras versiones, la muelona fue una víctima, una mujer traicionada, asesinada por celos o difamada injustamente. Su espíritu, en lugar de descansar, regresó con furia, convertida en juez de la noche. No distingue entre ricos o pobres, campesinos o comerciantes, solo busca a los culpables. Aparece en las cantinas cuando el reloj marca la medianoche, o en las esquinas oscuras donde los jugadores apuestan lo que no tienen. Siempre llega sola, con un perfume dulce y una sonrisa que desarma. Cuentan que su llegada se anuncia por un silencio repentino. Los grillos callan, los perros no ladran y el viento deja de soplar. Luego, una figura femenina se perfila entre la neblina. Camina descalza, con paso suave, y su risa flota en el aire como una melodía. El hombre que la ve, aunque sienta miedo, no puede resistirse. Ella lo mira a los ojos, lo toma de la mano y lo guía hacia la oscuridad. Algunos aseguran haberla seguido hasta el borde de los barrancos o las orillas de los ríos, donde de pronto muestra su verdadero rostro, una mandíbula enorme que se abre con un chasquido feroz antes de devorar a su víctima. No todos los que la encuentran mueren. Algunos despiertan al amanecer, desorientados, tirados entre la maleza, con marcas de mordidas en el cuello o en los brazos. Otros quedan mudos para siempre, incapaces de contar lo que vieron. Los curanderos de la región dicen que los sobrevivientes de la muelona quedan marcados, condenados a sentir deseo y repulsión al mismo tiempo por el resto de sus vidas. Es su manera de recordarles que los placeres sin control siempre tienen un precio. En el imaginario campesino, la muelona no solo castiga a los infieles o borrachos, sino también a los que traicionan la confianza de los demás. Los prestamistas usureros, los políticos corruptos, los mentirosos, todos son blanco de su furia. En este sentido, su mito tiene una función moral. Advierte que los vicios humanos terminan por devorar a quien los alimenta. Así, sus dientes simbolizan la culpa que muerde, la conciencia que no deja dormir. Pero no todo en su figura es castigo. Algunos relatos más antiguos la presentan como una especie de protectora de los inocentes. Una mujer que patrulla las noches para impedir que los hombres violentos o los bandidos hagan daño. En esos cuentos, su mordida no destruye, sino que defiende. Es la oscuridad al servicio de la justicia, la fuerza femenina que equilibra los abusos del poder masculino. El antropólogo Luis Duque Gómez, en sus estudios sobre el folclore andino, encontró que la muelona comparta rasgos con figuras precolombinas relacionadas con la diosa de la fertilidad y la destrucción. Su dualidad, mujer y monstruo, castigo y protección,
recuerda el pensamiento indígena según el cual toda fuerza vital tiene su contrario. Así, la muelona no representa solo el mal, sino la advertencia de que lo desequilibrado debe corregirse. En algunos pueblos aún se realizan pequeñas ceremonias para mantenerla lejos. Antes de salir de noche, los hombres se persignan y llevan en el bolsillo un diente de ajo o una rama de ruda. Las madres aconsejan a sus hijos no responder si una voz femenina los llama desde un camino oscuro. Dicen, si te parece bella, mira sus pies. Si no tocan el suelo, huye. Ese detalle se repite en muchas historias. La muelona flota, como si su cuerpo ya no perteneciera a este mundo. A veces, su mito se confunde con el de la Llorona, pero los campesinos saben distinguirlas bien. La Llorona llora por sus hijos, la muelona se ríe de sus víctimas. La primera castiga la pérdida del amor, la segunda, el abuso de él. Ambas son reflejo de una misma herida ancestral, el sufrimiento de las mujeres y la advertencia contra los excesos de los hombres. Los testimonios modernos no faltan. En carreteras solitarias, conductores nocturnos aseguran haber visto a una mujer hermosa que les hace señas para detenerse. Algunos, movidos por la curiosidad o la lujuria, frenan y nunca más se sabe de ellos. Los que sobreviven cuentan que al mirar por el espejo retrovisor vieron una sonrisa enorme, una hilera interminable de dientes brillando en la oscuridad. Los viejos de los Andes dicen que cuando se escucha un zumbido extraño en el aire y los animales se esconden, es mejor no salir, porque la muelona ronda las aldeas buscando a los que no aprendieron la lección. Y si una voz dulce le promete amor en mitad de la noche, recuerde mirar su sonrisa antes de creerle. Si los dientes relucen demasiado, rece, corra y no mire atrás. Más allá del miedo, el mito de la muelona revela la conciencia moral de los pueblos andinos. Su historia enseña que la belleza puede ocultar el peligro, que los placeres mal usados se vuelven castigo y que toda pasión desmedida termina devorando a su dueño. En el fondo, ella no es más que el reflejo de la oscuridad interior que cada persona carga consigo. Así, entre montañas envueltas en neblina y calles empedradas donde el silencio pesa, la figura de la muelona sigue viva. Es el susurro que acompaña a los caminantes solitarios, la sombra que se asoma tras las ventanas cerradas. Nadie ha visto su rostro completo, porque quien lo ve no lo cuenta. Solo queda su risa, su perfume y el eco de unos dientes que se cierran en la oscuridad, recordando que el pecado, tarde o temprano, siempre muerde. El silbón, castigo y presagio en los llanos orientales. En las vastas llanuras que se extienden entre Colombia y Venezuela, donde el viento sopla sin obstáculos y las noches parecen infinitas, existe un sonido que hiela la sangre incluso del más valiente. Un silbido largo, agudo, que sube y baja en un orden preciso, como una melodía del más allá. Es el silbido de El Silbón, el alma en pena que recorre los llanos en busca de redención o venganza, según quien lo escuche. Los vaqueros, los cazadores y los viajeros solitarios saben que si el silbido suena lejos, está cerca, y si suena cerca, está lejos. Esa paradoja es parte de su maldición. El silbón es una de las leyendas más antiguas de los llanos orientales, y cada pueblo la cuenta con ligeras variaciones, pero todas coinciden en su origen trágico. Hace muchos años, en una hacienda perdida entre los ríos Meta y Arauca, vivía un joven arrogante, hijo único de una familia acomodada. Era malcriado y violento, incapaz de reconocer límites. Su madre lo amaba con ternura, pero su padre veía en él un corazón podrido por la soberbia. Un día, dominado por el capricho, el muchacho exigió carne de venado para la cena. Como su padre no pudo conseguirla, el joven, en un arranque de ira, cometió el acto más terrible. Lo asesinó con sus propias manos. Cuando su madre descubrió el crimen, lanzó un grito que atravesó el cielo. Los vecinos acudieron, horrorizados, y capturaron al muchacho. En un acto de justicia ancestral, lo castigaron sin compasión,
Lo azotaron, le quebraron los huesos y, según las versiones más antiguas, le arrancaron las vísceras, que su propio abuelo metió en un saco. Luego lo condenaron a vagar eternamente por los llanos, cargando ese saco como símbolo de su culpa. Antes de morir, un brujo pronunció las palabras que sellaron su destino. Caminarás sin descanso, buscando perdón que nunca obtendrás. Tu silbido anunciará tu presencia, y el viento será tu único compañero. Desde entonces, el alma del parricida se convirtió en un espectro que deambula en las noches solitarias. Su figura es alta y delgada, con un sombrero de ala ancha y ojos hundidos que brillan como brasas. En su hombro lleva el saco que, dicen, contiene los huesos de su padre, o en algunas versiones, los de todas sus víctimas. De su boca sale el silbido que lo hizo célebre, una secuencia que sigue las notas fa, re, mi, fa, re, do, repetidas una y otra vez, como un canto hipnótico que flota sobre el viento. Los llaneros afirman que su aparición siempre es anuncio de muerte. Si el silbón se detiene frente a una casa y su silbido resuena, uno de los habitantes morirá pronto. Otros creen que es un aviso para los borrachos y los maltratadores. Si un hombre llega tarde, ebrio o violento, el silbón lo sigue, lo observa y, cuando cae dormido, lo estrangula o lo azota con su saco de huesos. En los pueblos, las abuelas todavía dicen, compórtate o el silbón te oirá. A lo largo de los siglos, su leyenda se mezcló con los sonidos del llano, el silbido del viento entre las palmas, el canto lejano de los búhos y el crujir de los pastos secos se confunden con su paso. Quien ha pasado una noche a campo abierto en los llanos sabe lo fácil que es escuchar cosas que no se pueden explicar. Los vaqueros dicen que si uno escucha el silbido detrás del hombro, debe tirar el sombrero al suelo y correr sin mirar atrás. Otros prefieren rezar y encender fuego, porque el silbón teme la luz. Su carácter no es siempre maligno. Algunos lo consideran un espíritu vengador que castiga a los pecadores, pero deja en paz a los justos. Los campesinos que viven en armonía con la naturaleza aseguran haberlo visto pasar sin daño, solo como una sombra que el viento arrastra. Dicen que camina inclinado, apoyado en su saco, y que sus pasos apenas tocan el suelo. Su rostro, cuando se deja ver, muestra una mezcla de tristeza y rabia, como si el peso de su culpa fuera demasiado grande incluso para un espectro. En el folclore popular, el silbón también es una advertencia moral. Representa el castigo por la falta de respeto hacia los padres y la familia, valores esenciales en la cultura llanera. En las cantinas, cuando alguien se embriaga más de la cuenta, no falta quien diga en tono de broma, «Tómate otro trago, que el silbón te está oyendo». Pero detrás de la risa hay un miedo antiguo. Muchos aseguran que al volver a casa de madrugada han sentido una brisa helada y un silbido que parece provenir de todas partes. En algunas versiones modernas, el silbón ha evolucionado en figura más compleja. No solo castiga, también sufre. Es el alma que busca perdón, pero que nunca puede obtenerlo. Su vagar eterno simboliza la condena de quien rompe los lazos sagrados del amor y la gratitud. En los atardeceres del llano, cuando el sol se hunde tras el horizonte y el cielo se tiñe de rojo, algunos ancianos dicen haberlo visto a lo lejos caminando entre las sombras con el saco al hombro, mientras el viento reproduce su silbido como una plegaria triste. El mito también guarda un componente naturalista. En el pensamiento de los pueblos del llano, los espíritus se confunden con los elementos. El silbón no es solo un alma en pena, es el viento que recorre las llanuras, el sonido que nunca se detiene. Su historia explica el silbido constante de la sabana, esa voz que parece venir de todas partes y de ninguna. Por eso, aún los más escépticos sienten un escalofrío cuando en aire nocturno corta el silencio con un silbido largo y perfecto. Para los curanderos y rezanderos, hay formas de protegerse: llevar ajo o ají en el bolsillo, encender una vela o tocar música con el arpa y las maracas del joropo, ya que el sonido alegre del hombre espanta la tristeza del espíritu. Pero si el silbido persiste, lo único que queda es aceptar su paso con respeto, sin burlas ni miedo, porque el silbón castiga la insolencia,
no la humildad. Así, cada vez que un viajero cruza los llanos bajo un cielo lleno de estrellas, debe recordar que no está solo. El viento que lo acompaña puede ser solo viento, o puede ser el alma errante de aquel joven que mató a su padre y fue condenado a caminar eternamente silbando su propio arrepentimiento. Y cuando escuche ese sonido melancólico que corta el aire, largo y cadencioso, sabrá que el silbón está cerca, recordándole que el eco de la culpa nunca deja de resonar en los campos del llano. La Llorona. Duelo y advertencia en las riberas colombianas. A lo largo de los ríos que cruzan Colombia, desde el Magdalena hasta el Cauca, desde los afluentes del Meta hasta las aguas oscuras del Atrato, hay un lamento que pertenece al viento y a la memoria. Es un grito largo, doliente, que rompe la quietud de la noche. ¡Ay, mis hijos! Quien lo ha oído no lo olvida jamás. Dicen que ese clamor pertenece a la Llorona, un alma condenada a vagar por los caminos y las orillas, llorando por los hijos que ella misma perdió o destruyó. Su historia, que nació en tiempos coloniales y se extendió por toda América Latina, encontró en las tierras colombianas un eco profundo, adaptándose a la geografía, a las creencias y al corazón de sus pueblos. En los pueblos ribereños, la Llorona aparece siempre entre el murmullo del agua y el aroma del tabaco. La describen como una mujer alta, vestida con una túnica blanca que flota sobre el suelo. Su rostro casi nunca se distingue, porque está cubierto por un velo o por su propio cabello largo y negro. A veces parece joven y hermosa. Otras, vieja y deforme, con los ojos hundidos y las manos huesudas. Pero su voz, esa voz que nace del alma desgarrada, es lo que más aterra. Su lamento no pertenece al mundo de los vivos. El origen de la Llorona en Colombia tiene muchas versiones. Una de las más difundidas cuenta que fue una mujer indígena enamorada de un conquistador español. De esa unión nacieron 2 niños. El hombre, tras prometerle amor eterno, la abandonó para casarse con una dama española. Enloquecida por el dolor y la humillación, la mujer llevó a sus hijos al río y en un arrebato de desesperación, los ahogó. Cuando la corriente se los llevó, comprendió su crimen y gritó con tal fuerza que el eco despertó a los espíritus del agua. Desde entonces, su alma vaga sin descanso buscando a sus hijos entre las sombras y los remolinos. Otra versión la sitúa en los Andes, donde una campesina, abandonada por su esposo, perdió a sus hijos por hambre. Su llanto conmovió tanto a la montaña que los ríos se desbordaron. Los vecinos la encontraron muerta de tristeza, y desde esa noche su voz resuena con el viento, advirtiendo a los hombres de los peligros del abandono y la ingratitud. En el Caribe, en cambio, la Llorona es vista como un espíritu del agua, pariente de las ninfas o sirenas. Su llanto no busca a nadie, simplemente anuncia tragedias, inundaciones o muertes inminentes. Más allá de las versiones, el mensaje es el mismo. La Llorona encarna el dolor inconsolable y el castigo del amor roto. Representa la culpa, la pérdida y la soledad eterna. Su figura femenina es la sombra del sufrimiento que la historia ha impuesto a las mujeres, la madre que lo da todo, la amante abandonada, la esposa traicionada. Y sin embargo, su presencia no es solo horror, también es advertencia y enseñanza. Los pueblos la respetan, porque su llanto es un recordatorio de que toda acción injusta tiene un precio. Los campesinos aseguran que la Llorona aparece junto a los ríos cuando la luna se refleja sobre el agua. Su voz se escucha primero lejana, luego más cerca, pero nunca se sabe de dónde viene realmente. A veces su llanto se confunde con el viento entre los árboles, y otras con el ruido del agua chocando contra las piedras. Quien intenta seguirla se pierde. Hay quienes afirman haberla visto cruzar los caminos envuelta en una neblina blanca, arrastrando los pies sin tocar el suelo, como si flotara entre 2 mundos. Los niños crecen escuchando las advertencias de sus abuelas. No salgas de noche, que la Llorona se lleva a los desobedientes. Pero los adultos también le temen.
En algunos pueblos los hombres infieles juran haber escuchado su voz justo cuando regresaban de una aventura prohibida. Otros, los que han sido crueles con su familia, cuentan que una mujer vestida de blanco los ha seguido en silencio hasta sus casas para luego desvanecerse frente a ellos, dejando un aroma de flores marchitas. Los curanderos dicen que la Llorona no siempre actúa por maldad. A veces su llanto avisa de peligros naturales. Si se escucha su lamento en la madrugada, podría significar que el río está a punto de desbordarse o que una tormenta se acerca. En ese sentido, es una mensajera del equilibrio, una voz que advierte antes de la tragedia. Pero si se la oye entre risas o cantos, entonces su presencia anuncia muerte cercana. En ambos casos los ancianos recomiendan encender una vela y rezar, pidiendo descanso para su alma. El mito de la Llorona también guarda relación con las antiguas deidades del agua veneradas por los pueblos precolombinos. Los muiscas, por ejemplo, creían en Chía, diosa de la luna y los lagos cuyo poder podía traer lluvias o inundaciones. Los pueblos del sur hablaban de espíritus femeninos que lloraban por los hombres que profanaban los ríos. La llegada del cristianismo transformó esos mitos en advertencias morales, pero la esencia siguió siendo la misma. El agua es sagrada, y toda lágrima tiene un eco en su corriente. Los testimonios modernos abundan. Pescadores del Magdalena cuentan que en noches tranquilas, cuando la corriente parece dormida, una voz femenina se eleva desde la otra orilla. Los perros aúllan y las aves nocturnas callan. A veces, una figura blanca se desliza sobre el agua, reflejada por la luna, y desaparece entre los juncos. Nadie se atreve a pronunciar su nombre en voz alta. Solo dicen, ella. Algunos científicos han intentado explicar el mito como resultado de fenómenos acústicos del río o del silbido del viento en las cañadas. Pero los campesinos se ríen de esas teorías. Dicen, el viento no llora con palabras. Para ellos, la Llorona existe porque el dolor humano tiene alma, y cuando la culpa es demasiado grande, se convierte en eco. Hoy, en muchas regiones, su historia se cuenta como cuento moral, pero su fuerza simbólica sigue intacta. La Llorona recuerda a los pueblos que la maternidad, el amor y el respeto son la base de la vida. Su llanto no solo asusta, también enseña compasión. Representa el arrepentimiento eterno, pero también la posibilidad de redención. Así, cada vez que el viento sopla desde el río y se oye un gemido prolongado entre los árboles, los campesinos se santiguanan y cierran las ventanas, porque aunque pasen los siglos, la Llorona sigue buscando a sus hijos, y su voz atraviesa el tiempo como advertencia. No hay peor infierno que la culpa, ni castigo más largo que el de una madre que llora por lo que perdió. Y cuando la noche se apaga y el primer canto del gallo rompe el silencio, el río recupera su calma, pero el eco del llanto queda suspendido en el aire, como una promesa antigua, la de que toda lágrima derramada, en este o en el otro, tiene memoria. El hombre caimán de Plato, miradas prohibidas en el Magdalena. En el corazón ardiente de la costa colombiana, donde el río Magdalena se ensancha antes de besar el mar, se levanta el pueblo de Plato. Allí, entre el murmullo del agua y el aroma de los mangos maduros, vive una de las leyendas más queridas y temidas de toda la región, la del hombre caimán. Es una historia que mezcla deseo, castigo y redención, contada con la misma pasión con la que los acordeones lloran en las noches de parranda. Porque el hombre caimán no es solo un mito, es una advertencia sobre los límites del deseo y el respeto que se le debe a la mirada. Dicen los ancianos que hace muchos años, cuando el río aún marcaba la vida y la suerte de los pueblos ribereños, vivía en Plato un joven llamado Saúl Montenegro. Era apuesto, altivo y vanidoso, y las mujeres suspiraban cuando lo veían pasar. Pero bajo su sonrisa amable se escondía una curiosidad malsana. Saúl tenía una obsesión: espiar a las mujeres que se bañaban en el río al atardecer, cuando el sol doraba las aguas y las risas femeninas flotaban entre las corrientes. En aquel entonces, el baño en el río era una costumbre sagrada. Las mujeres acudían juntas, cantando y riendo, lavando no solo sus cuerpos, sino las penas del día. Para ellas, el río era un templo de pureza.
para Saúl una tentación. Durante semanas se escondió entre los matorrales, observando, hasta que un día su obsesión lo llevó a buscar ayuda en la brujería. Cuentan que en el borde del río vivía una vieja curandera, conocida como la comadre Dilia, que dominaba las artes oscuras del monte. Saúl la visitó una noche, con la luna roja sobre el agua, y le ofreció oro a cambio de un hechizo que lo permitiera ver sin ser visto. La mujer lo miró con desconfianza, pero accedió con una condición. El río tiene ojos y memoria, muchacho. Si lo engañas, te cobrará caro. Él no escuchó. Ella preparó una pócima con raíces, escamas secas y lágrimas de iguana, y le dijo que debía untársela antes de entrar al agua, pero solo del cuello hacia abajo. Al día siguiente, Saúl esperó que las mujeres bajaran al río y se escondió entre los manglares. Con el sol cayendo sobre el agua, se aplicó la pócima y su cuerpo comenzó a transformarse. Su piel se cubrió de escamas, sus brazos se hicieron cortos y fuertes, y su boca se alargó en un hocico. Había logrado convertirse en caimán. Su corazón latía con miedo y emoción, pero su mente seguía siendo humana. Se deslizó entre las aguas, invisible, acercándose a las mujeres que reían sin sospechar nada. Pero la codicia, como siempre, no conoce límites. Fascinado por lo que veía, olvidó el consejo de la bruja y trató de volver a su forma humana dentro del agua. Al pronunciar las palabras del hechizo al revés, algo salió mal. Solo su cabeza recuperó el aspecto de hombre, mientras su cuerpo quedó atrapado en la forma del caimán. Las mujeres gritaron al ver esa criatura imposible, un monstruo con rostro humano y cuerpo reptil, y corrieron despavoridas. Saúl, desesperado, trató de pedir ayuda, pero su voz ya era mitad rugido, mitad sollozo. Desde entonces, el hombre caimán quedó condenado a vivir entre las aguas del Magdalena, escondido durante el día y saliendo solo por las noches de luna llena. Se dice que aún conserva parte de su alma humana, que siente vergüenza y deseo al mismo tiempo. En las noches de calor, cuando el río brilla como plata líquida, algunos pescadores aseguran haberlo visto asomar la cabeza, con ojos tristes y humanos, observando desde la distancia. El mito se expandió por toda la región. En Plato, las madres todavía advierten a sus hijas que no se bañen solas al caer el sol. Los hombres, en cambio, cuentan la historia como chiste entre tragos, pero bajan la voz cuando el viento sopla desde el agua, porque dicen que el hombre caimán escucha y no tolera las burlas. En los carnavales, su figura se convirtió en símbolo del pueblo, un recordatorio de cómo la vanidad y la curiosidad pueden condenar al hombre a perder su humanidad. Cada año, en el Festival Nacional del Hombre Caimán, los habitantes de Plato celebran su leyenda con música, danzas y desfiles. Hombres disfrazados con enormes mandíbulas de madera recorren las calles, seguidos por comparsas que representan la historia. Pero aún entre la risa y la fiesta hay respeto. El río es sagrado, y todos saben que su fondo guarda secretos que no deben ser despertados. Algunos ancianos aseguran que el hombre caimán no murió, que su cuerpo se convirtió en espíritu del río, guardián de las aguas y castigador de los curiosos. Dicen que protege a las mujeres que se bañan y castiga a los hombres que las espían. Otros afirman que aún tiene esperanzas de redención y que cada vez que una mujer se baña sin miedo ni malicia, una parte de su alma se libera un poco más. El simbolismo del mito va más allá del miedo. Representa la mirada prohibida, la invasión del espacio íntimo y la consecuencia del deseo sin control. En una cultura donde el agua purifica, el hombre caimán encarna la corrupción del ojo humano, el pecado de convertir lo sagrado en objeto. Su transformación no es solo física, sino moral. El cuerpo se vuelve monstruo cuando el alma se ensucia. Las noches junto al río están llenas de historias. Los pescadores dicen que en ocasiones escuchan un chapoteo extraño, como si algo enorme se moviera bajo la superficie. A veces, un ojo humano brilla entre las aguas, o una sombra se arrastra cerca a las orillas. Nadie se atreve a lanzar piedras o insultos, solo murmuran una oración y se alejan en silencio. Así, el hombre caimán sigue siendo parte viva de la identidad del Magdalena. No es solo un monstruo, sino un espejo donde el pueblo ve reflejadas sus propias faltas. El río, testigo eterno de su historia, continúa fluyendo,
llevando consigo los ecos de su castigo. Y si alguna noche, al pasar por Plato, siente que el agua se agita sin viento y una figura con rostro humano asoma entre las ondas, no tema ni se ría, solo guarde silencio y recuerde la advertencia de la vieja comadre Dilia. El río tiene ojos y memoria, y nunca olvida a quien lo profana. Yurupari, selva, flautas sagradas y leyes del Vaupés. En el corazón del Amazonas colombiano, donde la selva es un océano verde que respira y susurra, se guarda uno de los mitos más profundos y antiguos de toda Sudamérica. La leyenda de Yurupari. Allí, entre los pueblos del Vaupés, el Caquetá y el Apaporis, donde el aire huele a resina y los ríos son caminos de vida, Yurupari no es solo un personaje, sino una ley, una voz divina, un sistema de creencias que moldea la vida de las comunidades indígenas desde tiempos que se pierden en la neblina de los siglos. Los pueblos tucanos, desanas, barazanas y cubeos lo veneran como el mensajero del orden. Según cuentan los sabios, antes de Yurupari, el mundo era caos. Los hombres y las mujeres vivían sin reglas, los ríos se confundían con los cielos, y los animales hablaban el lenguaje de los humanos. Fue entonces cuando el sol, cansado del desorden, envió a la tierra un ser que debía restaurar la armonía entre todos los seres, Yurupari, el hijo de la serpiente del Arwa y de una virgen humana. Su nacimiento fue prodigioso. La mujer que lo concibió, llamada Siatami, fue fecundada por una fruta del árbol pije, símbolo de la vida y del conocimiento. Cuando los hombres descubrieron su embarazo, se llenaron de temor, porque sabían que el niño no era común. Al nacer, Yurupari brilló como una antorcha, y su llanto hizo temblar las montañas. Pero los chamanes, temerosos de su poder, ordenaron que fuera arrojado al río. La corriente, sin embargo, no lo hundió. Lo llevó flotando hasta las profundidades del Amazonas, donde fue recibido por los espíritus del agua y criado por las anacondas sagradas. Pasaron los años, y cuando Yurupari regresó a la superficie, ya no era un niño, sino un ser resplandeciente, mitad hombre y mitad espíritu. Traía consigo las flautas sagradas, instrumentos tallados con huesos de jaguar y madera de palmas antiguas. Con ellas, dijo, enseñaría a los hombres las leyes del mundo, las normas del matrimonio, de la casa, del respeto a los ancestros y del equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Su voz, amplificada por las flautas, se convirtió en palabra divina. El pueblo lo escuchó con asombro y reverencia. Las notas que surgían de las flautas eran como el canto de los ríos y el murmullo de los árboles. Cada sonido correspondía a una enseñanza. Una melodía hablaba del ciclo de la vida, otra del respeto por la naturaleza, otra del misterio de la muerte. Los hombres aprendieron a seguir las reglas que Yurupari impuso, y así nació el rito de iniciación masculina, una ceremonia sagrada que marcaba el paso de la niñez a la adultez. En ese ritual, los jóvenes eran llevados a la selva profunda, lejos de la mirada de las mujeres y de los niños. Allí, bajo la guía de los chamanes, escuchaban las flautas de Yurupari y aprendían los secretos del mundo. Las melodías hablaban del origen de los ríos, de los espíritus del bosque y de la conexión entre el cuerpo y el alma. Al regresar al pueblo, los iniciados ya no eran los mismos. Habían adquirido la sabiduría del bosque, la capacidad de comunicarse con la naturaleza y la responsabilidad de proteger el equilibrio del universo. Las mujeres, sin embargo, no podían ver ni oír las flautas. Se decía que quien rompiera esa prohibición moriría. Esta regla, tan dura como sagrada, se interpretaba como símbolo de respeto por los misterios que cada género debía guardar. Pero también, con el tiempo, algunos sabios reinterpretaron esa enseñanza, no como exclusión, sino como equilibrio. Las mujeres eran las guardianas de la vida, y los hombres los guardianes del orden.
Ambos necesitaban del otro para mantener el ciclo. Yurupari, sin embargo, no fue un dios estático. En algunos relatos, se convirtió en juez del comportamiento humano. Cuando los hombres comenzaron a abusar del poder que él mismo les había otorgado, regresó disfrazado de viento y enfermedad para castigarlos. Durante 7 días, las flautas enmudecieron, y la selva entera se volvió silencio. Los ríos se detuvieron, los animales huyeron y el sol se ocultó. Solo cuando los chamanes reconocieron sus errores y ofrecieron sacrificios de tabaco y frutas, el sonido regresó. Fue entonces cuando comprendieron que el poder, sin humildad, destruye. La leyenda de Yurupari no solo explica los orígenes de las leyes sociales, sino también la relación espiritual con la naturaleza. En el pensamiento de los pueblos del Vaupés, él es la personificación del orden cósmico, la voz que une el mundo visible y el invisible. Las flautas son su símbolo más sagrado, y su sonido aún se utiliza en rituales que se celebran cada año para honrar la fertilidad de la selva y la continuidad de la vida. En esos rituales, los hombres soplan las flautas al amanecer cuando el cielo se tiñe de rojo. El sonido se eleva sobre el río como un canto de serpientes. Los ancianos dicen que en ese momento Yurupari despierta en las aguas y bendice al pueblo. Las mujeres, desde las chozas, responden con cantos de bienvenida, creando un diálogo invisible entre ambos mundos. La música, más que un rito, es un puente entre lo humano y lo divino. El mito también sobrevivió a la llegada de los misioneros europeos. Aunque muchos intentaron suprimir los rituales, los pueblos los mantuvieron en secreto, escondiendo las flautas en cuevas o bajo las raíces de los árboles. Para ellos, perder el sonido de Yurupari era perder la memoria del mundo. Y así, generación tras generación, las melodías se conservaron, transmitidas por los sabios más viejos, quienes las enseñaban solo a los elegidos. Hoy, el mito de Yurupari ha trascendido la tradición oral. Su historia fue registrada en el siglo XIX por exploradores y antropólogos, pero sigue viva en la selva. Los pueblos del Vaupés aún celebran las ceremonias en su honor, y las flautas continúan siendo objetos de poder espiritual. En ellas encierro la idea más profunda de todas, que la humanidad no está separada de la naturaleza, sino tejida en su misma música. Y cuando la noche cae sobre el Amazonas y el coro de los insectos llena el aire, algunos aseguran escuchar entre el rumor del río un sonido lejano y armónico. Son las flautas de Yurupari, dicen, recordándole al mundo que mientras la selva cante, el orden del universo seguirá vivo. Porque el hombre puede olvidar sus leyes, pero el bosque nunca olvida las suyas. Teyuna, la ciudad perdida, guardianes Tairona y el orden de la sierra. En lo más alto de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde las nubes rozan las montañas y los ríos nacen de la niebla, se esconde un lugar que parece fuera del tiempo. Los pueblos indígenas lo llaman Teyuna, pero el mundo moderno lo conoce como la ciudad perdida. Es un sitio donde la piedra habla, donde los caminos son espirales y los escalones no conducen solo a templos, sino a una comprensión más profunda del universo. Y aunque hoy se la admira como una maravilla arqueológica, para los descendientes de los Tairona, los Kogis, Arhuacos, Wiwas y Cancuamos, Teyuna no está perdida, sigue viva, latiendo en el corazón de la montaña. El mito cuenta que, en los albores del mundo, la Gran Madre, llamada Aluna, tejió la realidad con hilos de pensamiento. De su mente surgieron la tierra, el agua y el aire. Y en el centro de su creación puso la Sierra Nevada, una montaña sagrada que representaba el cuerpo del universo. Su base eran los mares, su cintura los ríos y su cima el hogar de los espíritus. Allí, los primeros hombres, los Tairona, construyeron Teyuna, la ciudad del equilibrio, donde las leyes del cosmos eran observadas y respetadas. Teyuna fue erigida hace más de 1000 años, mucho antes de la llegada de los conquistadores. Sus terrazas circulares se levantan en perfecta armonía con el paisaje, como si fueran parte de la montaña misma. Los Tairona no cortaban la selva,
la moldeaban. Creían que cada piedra tenía espíritu, que cada río tenía voz, y que su deber era mantener el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Por eso, su arquitectura no era ostentación sino oración. En el centro de la ciudad, según cuentan los mamos, los sabios espirituales de los pueblos actuales, existía un templo dedicado al orden del mundo. Allí se guardaban las leyes de la madre, un conjunto de enseñanzas que regían la conducta humana. Esas leyes no estaban escritas en piedra, sino en símbolos, tejidos y palabras. Enseñaban que el hombre debía cuidar lo que la madre le dio: el agua, la tierra, los animales y la memoria. Quien rompiera ese equilibrio no solo ofendía a la naturaleza, sino al universo entero. Los Tairona eran maestros del oro, pero no lo usaban como adorno ni moneda. Lo consideraban el sudor del sol, la energía vital que conectaba lo visible con lo invisible. Cada pieza de orfebrería era una ofrenda espiritual, no un tesoro material. Por eso, cuando los conquistadores españoles llegaron en el siglo XVI en busca de riquezas, no comprendieron el valor de lo que hallaban. Saquearon templos y dispersaron a los guardianes, pero no pudieron destruir su esencia. Antes de huir a las montañas, los sabios taironas sellaron la ciudad perdida con rituales y encantamientos para protegerla. La cubrieron con la selva, envolviéndola en un sueño de siglos. Durante 400 años, Teyuna permaneció oculta. Solo los mamos sabían de su existencia. Decían que el día en que los hombres blancos volvieran a encontrarla sería también el día en que el equilibrio del mundo se pondría a prueba. Y así fue. En 1976, un grupo de huaqueros, buscadores de tesoros, descubrió accidentalmente sus escaleras de piedra cubiertas de musgo. El hallazgo atrajo arqueólogos y aventureros, y el silencio ancestral se rompió. Los Tairona habían dejado su mensaje enterrado, y el mundo moderno lo había despertado. Los pueblos indígenas de la sierra reaccionaron con preocupación. Para ellos, Teyuna no era un sitio arqueológico, sino un centro espiritual. Aún hoy afirman que bajo esas terrazas circulares no descansan muertos, sino pensamientos. Cada círculo representa una ley del cosmos, cada escalón una enseñanza. Y los mamos suben esos caminos en ceremonias de pago a la tierra, dejando ofrendas de algodón, tabaco y conchas marinas. Dicen que son sus palabras de agradecimiento a la madre por permitir que el mundo siga existiendo. El mito de Teyuna también guarda un significado más profundo. No es solo el relato de una ciudad desaparecida, sino una metáfora del conocimiento perdido de la humanidad. Representa el equilibrio olvidado entre la tecnología y la espiritualidad, entre la mente y la naturaleza. Los mamos enseñan que la Sierra Nevada es el corazón del mundo, y que de ella fluyen las energías que mantienen viva a la Tierra. Si su equilibrio se rompe, todo el planeta enfermará. Por eso, cada ceremonia, cada canto y cada pensamiento dirigido a Teyuna es en realidad una plegaria por el futuro del mundo. Las historias sobre los guardianes Tairona hablan de espíritus que aún custodian los senderos. Algunos viajeros afirman haber visto luces que se mueven entre los árboles o figuras humanas que desaparecen entre la niebla. Los indígenas explican que son los hermanos mayores, seres de sabiduría que observan a los hombres modernos, a los hermanos menores, para ver si ya aprendieron la lección que sus antepasados olvidaron. En el pensamiento tairona, nada muere del todo. El tiempo es un círculo, como las terrazas de Teyuna. Cada generación repite los errores y los aprendizajes del anterior, y solo quienes logran recordar las leyes de la madre rompen ese ciclo. Por eso cuando un mamo sube a la ciudad perdida, no lo hace para rezar, sino para pensar el mundo. Su meditación mantiene el equilibrio invisible que sostiene la vida. El lugar, incluso después de su redescubrimiento, sigue siendo inaccesible para muchos. Llegar a Teyuna implica caminar durante días por selva espesa, cruzar ríos fríos y escalar montañas resbaladizas. Pero quienes lo logran aseguran sentir algo que no pertenece a este mundo. Una energía serena, una sensación de orden y silencio absoluto. Los sonidos del bosque parecen detenerse, y el visitante comprende, sin necesidad de palabras, por qué los antiguos la llamaban la ciudad del corazón. En las noches despejadas, cuando la luna ilumina las piedras y la brisa baja desde las cumbres nevadas, los mamos dicen que la madre habla. Su voz viaja en el susurro del viento, recordando que todo lo que el hombre construye debe servir a la vida,
no dominarla. En esas horas sagradas, Teyuna no es ruina ni mito, es un latido que se mezcla con el de la tierra. Así, el mito de la ciudad perdida sigue vivo, no como una reliquia del pasado, sino como una guía para el presente. Los Tairona nos legaron una enseñanza simple y eterna, que el verdadero conocimiento no se acumula, se guarda en silencio, que la sabiduría no se escribe en libros, sino en piedras, y que cuando la humanidad olvida escuchar a la naturaleza, la montaña, como madre paciente, vuelve a hablar. Y en cada amanecer que ilumina la Sierra Nevada, el eco de esas piedras milenarias parece repetir el mensaje de los antiguos. Recuerden quiénes son, hijos del mundo. Las Lajas, una aparición anclada en piedra y abismos. En el sur de Colombia, entre montañas cubiertas de neblina y cañones profundos donde el río Guaitara corta la roca como una herida, se levanta uno de los lugares más misteriosos del país, el Santuario de las Lajas, una iglesia construida literalmente sobre el vacío. Su arquitectura gótica parece surgir de la montaña misma, suspendida entre dos acantilados por un puente de piedra. Pero más allá de su belleza, Las Lajas guarda una historia sagrada y un mito que ha sobrevivido siglos: la aparición de una virgen en la roca y el milagro que transformó el miedo en fe. La leyenda comenzó en el siglo XVIII, cuando la región de Ipiales era una tierra inhóspita, recorrida solo por comerciantes y campesinos que cruzaban el cañón para llegar a los pueblos vecinos. En esa época, los abismos eran considerados morada de espíritus y demonios. Los truenos resonaban entre las paredes de piedra como rugidos, y el viento silbaba con voz humana. Nadie se atrevía a pasar por ahí después del atardecer. Fue en ese entorno de misterio donde ocurrió el milagro. Cuentan que una mujer indígena llamada María Mueces de Quiñones viajaba con su hija Rosa, una niña sordomuda de nacimiento. Durante una tormenta, madre e hija se refugiaron bajo una formación rocosa conocida como la Laja, una piedra lisa que sobresalía del acantilado. Mientras el trueno retumbaba y la lluvia caía con furia, la niña comenzó a agitarse, como si escuchara algo por primera vez. Entonces, señaló hacia la pared y gritó: «¡Mamita, la mestiza me llama!». María, aterrada, levantó la vista y vio una figura luminosa dibujada en la roca. La imagen de una mujer con un niño en brazos, acompañada de un resplandor que iluminaba la cueva. La madre cayó de rodillas, entre lágrimas, comprendiendo que estaba ante la Virgen. Cuando la tormenta cesó, la imagen seguía ahí, grabada como si hubiera nacido de la piedra misma. Nadie la había pintado. El milagro se difundió rápidamente. Los campesinos comenzaron a visitar el lugar, y pronto se habló de curaciones, visiones y oraciones cumplidas. Pero el acontecimiento más sorprendente aún estaba por venir. Años después, la niña Rosa enfermó gravemente y murió. Su madre, destrozada, llevó el cuerpo sin vida hasta la cueva donde había ocurrido la aparición y suplicó a la Virgen que se la devolviera. La leyenda dice que ante sus lágrimas, la piedra volvió a brillar y la niña resucitó. Desde entonces, la Virgen de las Lajas fue reconocida como protectora de los pobres, los enfermos y los incrédulos. Con el paso del tiempo, los habitantes de Ipiales construyeron un pequeño santuario en torno a la imagen, pero las peregrinaciones crecieron tanto que en el siglo XX se decidió edificar una iglesia monumental. La obra comenzó en 1916 y tardó más de 30 años en completarse. Lo asombroso no fue solo su belleza, sino su ubicación. El templo se levanta sobre un abismo de más de 100 metros de profundidad, sostenido por un puente de 3 arcos que une las paredes del cañón. Desde lejos, parece flotar sobre el río como una visión celestial. Los ingenieros y arquitectos que participaron en su construcción aseguraban que la piedra de la Virgen era intocable. Se levantó toda la estructura alrededor de la laja original sin dañar ni un milímetro de la imagen. Hasta hoy, la ciencia no ha podido explicar su origen. Los análisis realizados en el siglo XX demostraron que la figura no fue pintada.
Los colores penetran profundamente en la roca, como si formaran parte natural de ella. Ningún pigmento, pincel o técnica humana ha podido reproducirla. Para los creyentes, la Virgen de las Lajas representa la unión de lo divino y lo terrenal, el milagro que ancla la fe en la piedra. Para los pueblos indígenas, en cambio, su aparición tiene un significado más antiguo. Ellos creen que el cañón del Guaitara siempre fue un lugar sagrado, morada de Chugana, el espíritu femenino del agua y la fertilidad. La Virgen habría sido la forma cristiana de ese mismo poder ancestral, un símbolo que unió las creencias antiguas con la nueva fe traída por los conquistadores. Así, el mito de las Lajas no destruyó la espiritualidad indígena, la transformó. Hoy, miles de peregrinos suben cada año por los senderos empedrados que conducen al santuario. Algunos vienen descalzos, otros de rodillas, llevando flores o velas como ofrenda. En los muros del templo, cientos de placas de mármol cuentan historias de gratitud. Gracias por el milagro concedido. Gracias por sanar a mi hijo. Gracias por devolver la esperanza. El eco de esas palabras llena el aire con una sensación de devoción que trasciende religiones y épocas. Sin embargo, el mito también tiene un tono sombrío. Los habitantes de Ipiales dicen que en noches de tormenta, la Virgen aparece sobre el puente, envuelta en luz, y que su presencia anuncia cambios profundos, tanto buenos como trágicos. Los más supersticiosos aseguran haber visto sombras que se arrodillan solas ante la roca o escuchado cánticos que no provienen de ninguna garganta humana. Para ellos las Lajas es un portal entre mundos, el punto donde el cielo toca la tierra. Más allá de los milagros, el santuario de las Lajas es un símbolo del espíritu colombiano, una mezcla de fe, dolor, belleza y resistencia. Es la prueba de que la esperanza puede construirse incluso sobre el vacío. En su historia se funden el mito indígena, la devoción cristiana y la admiración moderna por lo inexplicable. Cuando el sol se pone y los vitrales del santuario se tiñen de oro y púrpura, el río ruge abajo como si contara su propia oración. Los peregrinos guardan silencio y la luz que cae sobre la laja parece palpitar. Nadie sabe si es el reflejo del crepúsculo o el alma de la Virgen que aún vive en la piedra. Y así, entre la fe y el misterio, las Lajas continúa desafiando el tiempo. Su historia no se mide por fechas, sino por ecos, porque mientras el río siga corriendo bajo el puente y las montañas sigan abrazando la niebla, el milagro de la Virgen en la piedra seguirá recordando a los hombres que incluso en los lugares más oscuros y profundos pueden hacer la luz. El Diablo de Río Sucio, mito, carnaval y reconciliación. En el corazón del departamento de Caldas, entre montañas cafeteras y neblinas danzantes, se encuentra el pueblo de Río Sucio, un lugar que vibra al ritmo de tambores, máscaras y risas. Pero detrás de su alegría hay un mito antiguo, uno que mezcla paganismo, religión y redención. El Diablo de Río Sucio. No es un demonio infernal como los de los sermones de las iglesias, sino una figura simbólica. Un espíritu travieso que no busca condenar, sino unir. Su historia es la del equilibrio entre el bien y el mal, entre la fiesta y la penitencia, entre los hombres divididos por la historia y reconciliados por el carnaval. Todo comenzó hace más de 2 siglos, cuando en el lugar donde hoy se levanta Río Sucio existían 2 pueblos enemigos, Quiebralomo y La Montaña. Sus habitantes compartían el mismo valle, el mismo aire y los mismos ríos, pero estaban separados por rivalidades políticas, religiosas y territoriales. Cada comunidad tenía su propia iglesia, su propio cura y su propio orgullo. Las disputas eran tan frecuentes que ni siquiera los santos podían apaciguarlos. Cansados del conflicto, los líderes de ambos pueblos decidieron poner fin a la división. Se reunieron en 1819 y fundaron un solo pueblo, Río Sucio, en un punto intermedio entre los 2 antiguos asentamientos. Pero sabían que la unión no sería fácil. Las viejas rencillas podían resurgir en cualquier momento.
Entonces, los sacerdotes y los sabios locales tuvieron una idea audaz: crear una figura simbólica que recordara a todos la locura de sus enfrentamientos y la necesidad de convivir. Así nació el Diablo de Río Sucio, no como enemigo de Dios, sino como guardián del equilibrio humano. Su imagen era distinta de cualquier demonio conocido. No tenía aspecto terrorífico, sino festivo. Lo representaron con cuernos dorados, sonrisa burlona y un traje lleno de colores. En una mano sostenía un tridente y en la otra una copa de chicha, símbolo de la alegría y la vida compartida. Desde entonces, cada 2 años, el diablo sale a las calles para presidir el Carnaval de Río Sucio, una celebración única que no castiga los pecados, sino que los transforma en danza, música y perdón. Durante el carnaval, los habitantes se disfrazan con máscaras de madera talladas con esmero. Algunas son grotescas, otras bellas, todas llenas de significado. Las comparsas recorren las calles cantando coplas que mezclan humor, crítica social y poesía. Los cuadrilleros, como se llaman los grupos que preparan las presentaciones, ensayan durante meses. El diablo, figura central de la fiesta, no infunde miedo, invita a la reflexión. Representa los deseos, las contradicciones y las pasiones que viven dentro de cada persona. El primer día del carnaval, el diablo es recibido con un acto solemne. Desde el balcón del templo principal, se lee un pregón que anuncia su llegada. Luego, la estatua del diablo, una figura de casi 3 metros, es llevada por las calles mientras el pueblo grita: ¡Viva el diablo! Una frase que, lejos de blasfemia, significa reconciliación. El mensaje es claro: para vencer al mal, primero hay que reconocerlo dentro de uno mismo. El mito del diablo de Río Sucio está lleno de simbolismo. Se dice que él no nació en el infierno, sino de la misma tierra donde los pueblos enemigos se enfrentaban. Cuando Quiebra Lomo y la montaña decidieron unirse, el diablo emergió del suelo, no para sembrar miedo, sino para reírse de los hombres que alguna vez se odiaron. Su risa, dicen, aún resuena en las noches de carnaval. Algunos creen que si la fiesta se suspendiera, la discordia volvería. Por eso, la tradición nunca se ha roto, ni siquiera en tiempos de guerra o pandemia. El carnaval dura 6 días, y cada uno con un sentido diferente. Hay días dedicados al amor, al trabajo, a la sátira, a los niños y a la memoria. Pero todos comparten un espíritu común: celebrar la vida y purificar el alma a través del gozo. Durante esos días, el pueblo se convierte en un solo corazón, y las diferencias sociales, políticas y religiosas se desvanecen. Los enemigos danzan juntos, los desconocidos se abrazan, y el diablo observa satisfecho, sabiendo que su propósito se ha cumplido. Los mamos y sabedores indígenas que han participado en la fiesta dicen que el diablo de Río Sucio no es sino una representación moderna de los antiguos tricksters, espíritus del desorden que enseñan a través de la contradicción. En las culturas precolombinas, estas figuras eran mediadores entre el mundo humano y el espiritual. No eran buenos ni malos, sino necesarios. En el mismo sentido, el diablo riosuciano actúa como espejo del alma colectiva. En su sonrisa se reflejan las debilidades humanas, pero también su capacidad de perdón. Cuando llega el final del carnaval, el diablo es quemado simbólicamente en una ceremonia llamada el entierro del diablo. El fuego purifica lo vivido, y las cenizas se esparcen como semillas de renovación. Los habitantes lloran y ríen al mismo tiempo, prometiendo que dentro de 2 años volverán a llamarlo para bailar otra vez. Así, el mito se renueva sin cesar, como un ciclo eterno de caída y redención. El diablo de Río Sucio, lejos de ser un mito de miedo, es una lección de convivencia. Enseña que el mal no se destruye con odio, sino con comprensión. Que la alegría puede ser un camino hacia la paz. Que los pueblos, igual que los hombres, solo alcanzan la armonía cuando se atreven a mirar de frente sus sombras. Hoy, el Carnaval de Río Sucio ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y miles de visitantes de todo el mundo llegan para presenciarlo.
Pero quienes lo viven desde adentro saben que no es un espectáculo. Es un acto sagrado disfrazado de fiesta. Cada máscara, cada verso, cada baile es un recordatorio de que la humanidad, en su imperfección, es digna de celebrar. Y cuando el último tambor calla y el eco del carnaval se apaga en las montañas, el diablo vuelve a dormir bajo la tierra. Allí espera, riendo en silencio, sabiendo que mientras los hombres sigan danzando, su misión de reconciliar el alma del pueblo estará cumplida. Porque en Río Sucio, el diablo no es tentación, sino memoria. Y en su sonrisa de fuego, el pueblo ha aprendido que no hay redención sin fiesta, ni paz sin perdón. Así llegamos al final de este viaje por los mitos de Colombia. Un recorrido que nos llevó desde las lagunas sagradas de los Muiscas hasta los abismos del Guaitara, desde los cantos del Amazonas hasta las risas del carnaval de Río Sucio. En cada historia, detrás de cada criatura, hay una enseñanza antigua. La naturaleza tiene alma, los dioses hablan en el viento, y el hombre es solo un hilo más en el gran tejido del mundo. Si esta travesía por la magia y la memoria de Colombia le ha hecho sentir la fuerza de sus leyendas, le invito a apoyar este proyecto con un me gusta y a suscribirse al canal para continuar explorando juntos los misterios de nuestra historia. Gracias por acompañarme, y recuerde, los mitos nunca mueren, solo cambian de voz.